Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo una crónica, apenas una crónica, del libro La Tierra Chiquita de Ciro Urdaneta Bravo, publicada en 1988, esta edición de La Tierra Chiquita, por Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela. Esta crónica particularmente se llama La Gripe y está dedicada a ese flagelo, a ese terrible flagelo de 1918 que nos recuerda tanto al flagelo que estamos viviendo hoy en el mundo, una pandemia. La gripe. Hace más de 60 años apareció en Maracaibo la terrible epidemia de la gripe que, según los cronistas de la época, costó más de 2.000 muertos. A fines de 1918 comenzó a causar desastres en nuestra población, después de haber sido introducida por 2 enfermos llegados de La Guaira a bordo de una goleta. La gripe se propagó seguidamente hasta afectar a más del 50% de los habitantes del estado, en particular a los de extracción humilde. Para noviembre de 1918 la situación era alarmante, al punto de que las autoridades se mostraban impotentes para combatirla y fue preciso construir una liga sanitaria a fin de incorporar a ciudadanos de todos los niveles en la lucha contra la epidemia. En Maracaibo, los enfermos pasaban de 20.000, con saldo de 30 a 40 muertos diarios. El carro fúnebre de la beneficencia no descansaba un minuto, ni de día ni de noche, y era necesario sepultar hasta 3 cadáveres en una misma fosa. En esa situación se hicieron gestiones para traer a la ciudad a un médico de cuyos sistemas curativos se hablaba contradictoriamente, el doctor Aarón Benchetri, quien sanaba a los enfermos con aceite de tártago y pociones a base de ipecacuana, tilo, canela y manzanilla. El arzobispo Rincón González se encargó de organizar el viaje del doctor Benchetri, de acuerdo con el obispo del Zulia, Monseñor Arturo Celestino Álvarez, y el presidente del Estado, general Santos Matute Gómez. Benchetri llegó a Maracaibo el 24 de noviembre en el vapor Mérida, junto con su ayudante, el doctor Alberto J. Fernández. Se hospedaron en el Hotel Zulia y en medio de las más grandes reservas comenzaron a visitar enfermos, principalmente en los barrios Saladillo y Santa Lucía, que eran las zonas más azotadas por la gripe. Benchetri recibió ayuda del doctor Adolfo Damper e improvisó un hospital en la universidad. Viajaba en automóvil acompañado por Rodolfo Hernández y el Boy Scout Carlos Pocaterra, y cuando regresó a Caracas el 3 de diciembre había logrado infinidad de curaciones. Entre las víctimas de la epidemia figuró el médico Guillermo Kulk Yepes. El saldo fue tremendo, pero no hay duda que Benchetri doblegó la tremenda gripe con su fórmula elemental a base de aceite de tártago. Pues sí, esa es la crónica que registra Ciro Urdaneta Bravo en su libro La Tierra Chiquita, sobre esa terrible gripe española que quizá fue la última pandemia que vivimos en el mundo y que ahora tiene su nuevo repunte como pandemia. Ahora vamos a leer también para completar el cuadro. Pasamos de la crónica ahora a la historia propiamente dicho. Vamos a leer la entrada del Diccionario General del Zulia de Jesús Ángel Semprún Parra y Luis Guillermo Hernández, publicado por Sultana del Lago Editores, que es la enciclopedia más importante de la historia del Zulia, que todos ustedes pueden adquirir por un bajísimo precio. Creo que está en $2,99 el diccionario completo. Son más de 7.000 entradas de información sobre el Zulia. Les vamos a dejar
el enlace de compra en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a leer la entrada de la gripe española del 18. Dice así. Gripe española del 18. Epidemia de gripe que se llamó española por creer que provenía de España, de donde se había extendido a Europa y a América. El 22 de octubre de 1918 llegó a Maracaibo una goleta que provenía de La Guaira, donde se había desarrollado la epidemia con 2 casos. Uno hospitalizado en la Casa de la Beneficencia y otro que fue a su domicilio en la calle Monagas, donde se desprendió la mecha que pronto alteró toda la ciudad. Por lo cual el gobierno del estado, presidido por Santos Matutes Gómez, decretó el día 30 de octubre de 1918 que todo barco procedente de Caracas, La Guaira y Puerto Cabello fuese sometido a desinfección y cuarentena de sus pasajeros. El 2 de noviembre se nombró una comisión facultativa para que informara al Ejecutivo del Estado de la enfermedad en la ciudad, y el día 4 esa comisión, presidida por el doctor Francisco Eugenio Bustamante, respondió que si existía la gripe española y tenía carácter epidémico. Monseñor Arturo Celestino Álvarez llamó a la constitución de una Liga Sanitaria del Zulia, lo cual se hizo en el día 3 de noviembre en el Palacio Episcopal, quedando presidida por el obispo del Zulia y representantes de la sociedad civil, la cual fue investida con amplias facultades policiales y sus miembros considerados comisarios de sanidad. Para mediados de noviembre, la mitad de la población estaba padeciendo la enfermedad, con 50 defunciones diarias, sobre todo en los municipios Chiquinquirá y Santa Lucía, donde el estado era verdaderamente deprimente y paupérrimo. La ciudad se declaró en estado de sitio. El hambre, la desolación mostraban un cuadro patético y por primera vez no hubo procesión de la Virgen de Chiquinquirá. Los cadáveres eran enterrados en fosas comunes y se prohibieron todas las reuniones públicas. La Liga Sanitaria creó 5 dispensarios médicos en las jefaturas civiles de cada municipio. Las medicinas se despachaban gratis si iban sellados los récipes por Monseñor Álvarez, y desde el 11 de noviembre se ordenó la redacción de un boletín sanitario con todo lo referente a la epidemia bajo la redacción de Guillermo Trujillo Durán y David Belloso Rosell. El 19 de noviembre el Consejo Central de la Cruz Roja Venezolana envió en el vapor Maracaibo a un grupo de estudiantes para fundar en la ciudad una seccional de la Cruz Roja, constituida el día 28 del mismo mes bajo la presidencia de Luis Emiro Belloso. Ese grupo de estudiantes eran Eduardo Osorio, Julio Criollo, Jesús María Chatén, Héctor Landaeta, Alejandro Mercucci Delgado y Rafael Belloso Chacín, quienes se ubicaron en la vieja casona del Colegio Federal y construyeron el llamado Hospital Universitario bajo la dirección del doctor José Domingo Montenegro y del doctor Ramón Soto González, donde se recibían enfermos de Bobures, Gibraltar y otras poblaciones del sur del lago, y cuyos gastos eran sufragados por la Venezuela Sugar Company. El bachiller Alejandro Mercucci Delgado logró conseguir una casa en Santa Lucía y fundar el llamado Hospital de Santa Lucía, inaugurado por Monseñor Álvarez el 23 de noviembre, con 20 camas, que más tarde subieron a 30 bajo la presidencia del presbítero Francisco J. Delgado y como director médico el doctor José Encarnación Serrano, quien contó con un servicio médico y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. El arzobispo de Caracas envió al doctor Aarón Benchetrit para colaborar con la Liga Sanitaria y recetar su tratamiento a base exclusivo de aceite de tártago, lo cual ocasionó polémicas en la prensa. Las colonias extranjeras contribuyeron con la creación de cocinas y comedores populares, así como los comerciantes y particulares pudientes sufragaron los gastos de la Liga Sanitaria, ya que el Ejecutivo dio un apoyo moral más que material. Otorgó a la Liga facultades amplias desde el punto de vista sanitario y prestó toda la fuerza institucional, pero el apoyo económico solo fue de 1.800 bolívares, entregados a Joaquín MacGregor, tesorero de la Liga.
Se pidió ayuda al gobierno nacional y al Congreso a través de Juan París, miembro de este, pero el clamor no fue oído. Maracaibo solo dio frente a la epidemia, combatió y la venció con el gran aporte de un grupo de hombres que esta vez tuvieron el nombre de Liga Sanitaria. Se ignora el número de muertos, quizás superando los 800, según algunas estadísticas de la Secretaría de Gobierno. En diciembre la epidemia se suavizó y para finales de año la ciudad recuperó su aspecto acostumbrado. El 6 de enero, en el Palacio Arzobispal, se disolvió la Liga Sanitaria tras la meritoria labor realizada. Esta crisis que vivió Maracaibo durante ese periodo está registrada en muchísimos libros, sobre todo en uno de Orlando Arrieta, Notas para la historia de la medicina del Zulia, donde podríamos encontrar algunas cosas. También Nerio Belloso publicó un artículo en el boletín del Centro Histórico del Zulia llamado La epidemia de influenza de 1918 en Maracaibo. El doctor Aaron Benchetrit publicó La pandemia de Maracaibo en 1918 en Venezuela. Y también el señor Héctor Cuenca, quien fue gobernador del estado, publicó Cómo se conjuró la gripe de Maracaibo en el diario Panorama en 1919. Esto es parte de la memoria de nuestra ciudad y nosotros debemos rescatarla y aprovecharla para superar estos periodos de crisis que nos han tocado asumir a nosotros como generación. Esta es nuestra oportunidad de ser parte de la historia. Seamos como esos zulianos de la antigüedad, del siglo pasado, y salvemos nuestra ciudad, nuestro país, señores. Así que quizá la curva de contagios está avanzando en el país, según las cifras oficiales, pero depende buena parte de nosotros, de la manera en la cual seamos suficientemente inteligentes para asumir el reto que se nos ha propuesto y salvar a los nuestros y salvar al país de una tragedia mucho mayor. ¿Qué opinan de este capitulito de la historia zuliana, que es también la historia de todo el país? Envíanos un mensaje de texto al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram, y coméntanos si tienes información de cómo se vivió la pandemia de 1918 en otras partes del país. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.